Bueno, nos acompaña Soledad Gómez Navarro, doctora, catedrática de Historia de la Universidad de Córdoba, que ha sido la profesora y la doctora que le ha dirigido la tesis a María Dolores Ramírez Ponferrada. Soledad Gómez, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carmina. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, una tesis, la verdad que bueno, es una alegría, ¿no?, para Montilla el contar con esta tesis que ha presentado María Dolores Ramírez Ponferrada. Una alegría también de que la haya dirigido otra montillana, como es el caso de nuestra profesora Soledad Gómez Navarro. Una tesis que se ha presentado en la Universidad de Córdoba, dentro de ese departamento de Historia. Y bueno, Soledad, durante la presentación de la tesis, por parte del tribunal, se habló, que yo me lo anotaba en ese momento, de una tesis necesaria. ¿Por qué ha sido esa tesis necesaria? Porque mira, dentro de lo que se han ido abriendo distintas áreas sectoriales dentro de la historia social, desde los años 70 en adelante, pues avanzó primero la demografía histórica, luego la historia de la familia. Había una asignatura pendiente en nuestra historiografía modernista, soy catedrática de Historia Moderna, aunque el departamento es Historia, y la tesis rebasa hasta el siglo XX, por lo que ahora diré, pero empieza en el siglo XVIII. Había un vacío, ¿no?, en la historiografía modernista y en general en toda la tendencia historiográfica, que era el estudiar las mujeres. De hecho, ya hoy es una línea completamente consolidada, se dijo allí también en el tribunal, o sea, una historiografía de las mujeres completamente asentada y consensuada y respetada. Pero esto es ahora, recientemente, y muy en los últimos tiempos, no creas que antes, al contrario, había algunos compañeros que decían eso era, entre comillas, cosas de mujeres, refiriéndose a la historia de las mujeres, lo cual dice mucho de lo que estaba detrás, ¿no?, de lo que escondía. Claro, el asunto era que se sabía bastantes cosas por los trabajos de Fernando Fuentes, algo también de Antonio Díaz con lo del vino, sobre los Alvear, digamos, fundador de la saga, ¿no? Carlos, pero que además don Diego de Alvear, que está ahí en la efigie, lo pusieron hace no mucho, este año, creo que ha sido, Sí, en la en puerta el del ayuntamiento. eso. Pero de ellas, que sí, evidentemente tuvieron que tener, esto era la intuición primera, la hipótesis, ¿no?, de la que partíamos, un papel, no se sabía casi nada. Yo siempre digo que yo, que trabajo con frecuencia las monjas son mujeres. Entonces, aplicar ese enfoque diferente, esa mirada distinta, es lo que justificó el inicio de esta investigación, y por eso sí dijeron que es necesaria, porque de lo que no sabemos es necesario saber. Esa una primera aportación. Y luego el enfoque con el que se hizo. Y cuando a mí me dieron el turno de palabra, yo lo dije, ¿no? La perspectiva era traerlas a ellas al centro, es decir, no ellas como secundarias, que es que algo se sabía de Luis Aguar pero la idea era traerlas a primera instancia, traerlas como protagonistas, que aportaron ellas, que en la sombra, porque esto lo sabemos por las investigaciones, muchas obras de pintura las firmaban los maestros, padres o maridos y eran obras de pintoras. Muchas obras de literatura las firmaban ellos, los maridos, los hermanos, y eran de ellas. Me acuerdo ahora de María Lejárraga, ¿no? Entonces, todos estos casos hacían que ellas estaban, se dice ahora, opacadas, ocultas, simplemente ignoradas. Entonces, se trataba de ver la documentación de protocolo municipal, de Palacio Real, porque María Dolores ha visto muchísima documentación, y sobre todo la correspondencia privada, a través de ella el núcleo, que revoloteaba, digamos, a través de ella, como las polillas a la luz, dijéramos, ¿no? Recuerdo perfectamente que hace 2 años o 3, cuando ella ya me trajo todo lo que tenía hecho, porque en este caso se partía de una experiencia, María Dolores tiene experiencia de persona que ha hecho investigaciones, le faltaba, como yo le decía, método. Esto es lo que hemos intentado, método y conocimiento historiográfico, que eso es una profesión, eso se aprende, eso es un instrumental, es un aprendizaje de taller, ¿no? De qué hay que hacer y cómo se tiene que investigar. Y entonces yo le dije, bien, eso está muy bien, ahora le vamos a dar la vuelta de esta manera. Yo pensé que se iba de mi despacho. No, lo captó perfectamente, y como había un buen material de base, porque lo tenía, se trató simplemente de ajustarlo a este enfoque que ella entendió perfectamente. Esta es una primera justificación de por qué era necesaria. Ahora sabemos que ellas fueron decisivas en muchas ocasiones. Fíjate, decisivas. Y luego,
La otra valoración que yo justifiqué, porque yo quería hacer dos miradas, digamos, dos análisis. Un análisis más, digamos, global, según, porque era una familia notoria, eso significa que era sabido y público, que eran poderosos. Hay una herramienta metodológica para estudiar las familias notorias y digamos, potentes, que ocurre en la nobleza, que ocurre en la Iglesia, que es una teoría tomada de la sociología política. Pues que hay un territorio, una organización, unos recursos, unos elementos sociales y una funcionalidad. Esta familia lo cumplía a la perfección. Entonces, esa primera mirada global, lo que hizo María Dolores es estudiar a todos estos elementos desde este punto de vista. Dónde llegan, dónde se asientan, de qué viven, quiénes son. Lo hizo muy bien. Pero yo quería verlo también a lo largo del tiempo y sobre todo ellas con ellas y ellas con ellos. Tenemos la idea de que todas las mujeres pues nos ayudamos mutuamente. Eso no es nada cierto. A veces sí, a veces no, como ocurre con los hombres. Sí, la idea de una sororidad universal, que ahora está muy de moda la palabra, no. Yo me rebelo contra eso porque me demuestra que no es así. Las mujeres y los hombres tenemos unas variables sociales que entre ellas está el conflicto y la forma distinta de ver el mundo. Si pasa entre familias, ¿cómo no va a ocurrir entre mujeres que no son familia? Evidentemente que ocurre. Entonces yo quería ver entre ellas, por ejemplo, una hipótesis. Resulta que mucho más adelantada Sabina que las últimas de fines del siglo XIX, porque Luisa y Sabina, Luisa la que viene de Inglaterra, Luisa Ward y su hija Sabina, mucho más adelantadas. Me costó trabajo aprendérmelas, pero ya me las sé. Luisa Ward y Sabina, que las otras que ya están pisando prácticamente principios del siglo XX. A veces lo más antiguo puede ser elementos de dinamización más que lo reciente. Entonces me interesaba esa mirada selectiva que yo justifiqué cuando me dieron la palabra, porque a una de las compañeras del tribunal o de la comisión dijo, podía haber hecho una posopografía. Una posopografía es una especie de biografía colectiva. No, aquí me interesaba la variedad. Me interesaba verlas entre ellas y de ellas con ellos. Claro. Entonces esa mirada más selectiva. Y por otra parte, me interesaba, por eso digo que aunque yo soy de historia moderna, en el estudio de las mujeres, las historias sectoriales clásicas se tienen que superar. Termina. Porque yo no podía decirle a María Dolores, quédate en el año 1833, teniendo en cuenta que la saga empieza a principios del 18. No, porque si hay que ver a ellas evolucionando con otros parámetros distintos que supere la historia sectorial clásica de moderna, contemporánea, o antigua o medieval, había que llegar más avance, había que avanzar más, y por eso la tesis cubre siglos XVIII-XX. La historia de las mujeres supera transversalmente muchas cosas, digamos, clásicas en etapas y en historias sectoriales habituales. Volviendo un poco al tema, ¿no? La presencia un poco de las mujeres que ha estado tapada, que no se ha contado, ¿no? En el caso de las Alvear, que es lo que estamos hablando, ¿no? Ese análisis que ha hecho María Dolores de las Alvear, y hablando de Sabina, que ha hecho referencia a ello, ¿no? Era una empresaria nata con muchísimas ideas para la bodega, para el vino, hasta que no se ha sacado, ¿no? Como María Dolores ha hecho, ¿no? Pues a través de, bueno, nosotros hemos hablado de ella con María Dolores en muchas ocasiones, ¿no? Sí, hasta que no se ha sacado por otra mujer, aquí se ha hablado siempre de los Alvear, ¿no? Pero las mujeres han tenido un peso importante en la familia, ¿no? Importantísimo, a nivel económico, social y todo, ¿no? Muchísimo. Y ella lo demuestra, por eso le hicieron que una tesis necesaria, que por cierto ha tenido la máxima calificación, que es sobresaliente cum laude, porque ese es un voto oculto, un voto privado, que ya se ha sabido la semana pasada y se lo dieron. Sí, es que esa es la necesidad, es decir, sin que una de ellas, que es de apellido Escalera, eso sí me quedó, Rajadel Escalera, pusiera dinero para que se pudiera dar el primer paso de convertirse con una fianza uno de sus hijos en un puesto importante de la familia, luego la fortuna de Sabina, luego la información que trae a Luisa, que trae una visión del capitalismo del siglo XVIII, final del XVIII, comienzo del XIX inglés, maravilloso. Inglaterra en ese momento, Luisa es la inglesa, era la capital del mundo económico. Inglaterra jugaba un papel fundamental en el XVIII y hasta las guerras napoleónicas, pero muy importante en el capitalismo europeo. Porque además esta tesis supera el ámbito local, pero de largo. Digo local, que no localista. Que historia local yo la reivindico siempre, porque hay gente un poco
como te diría, despreciativa, ¿no? Verás que, que empezamos a conocernos de dentro a fuera, y lo primero es conocernos nosotros. Y ese nosotros implica también lo local. Pero esta tesis es que supera ese ámbito. No solo porque ellas tienen y hablan inglés, italiano y francés, sino que es que se codearon con las élites andaluzas y nacionales y europeas de su época. Entonces, creo que por primera vez hay una aportación de la historia en femenino, que yo creo que eso sería un poco la idea, la historia en femenino. Eso no implica excluir a lo masculino, al contrario. Pero por una vez, el foco, vamos a ver ellas qué hicieron. Por una vez, y yo creo que debe ser más veces, intentar ver que, claro, qué hicieron ellas, y entonces por eso sabemos que su papel en el arte, en la cultura, en la pintura, en la literatura, en la economía es más relevante de lo que pensábamos. Y también digo una cosa, estas son relevantes porque ellas eran una familia notoria. A mí también me interesa saber y destacar, por lo que yo investigo y veo, que las mujeres menos notables, menos notorias, menos importantes, jugaban un papel muy, muy importante y callado en las pequeñas economías domésticas, como buhoneras, como tenderas, como hilanderas, como pequeñas comerciantes. Claro, era el pueblo llano, ¿no? Pero hay que reivindicar más ese trabajo femenino oculto, sin el cual sería imposible mantener a veces la familia a flote. Esto es lo que hay que empezar a calar, ¿no? Ahora bien, sin considerarlas ángeles, no somos ángeles, pero nadie es ángel ni es nadie demonio, es un poco la mitad y mitad, ¿no? Hay problemas entre mujeres y a veces muy serios. Y hay ayudas entre mujeres, igual que hay ayudas entre los hombres y problemas muy serios entre los hombres. Yo me revelo a identificar feminismo con bonismo. No, esto no es así por la investigación. Pero no es que me niegue yo, es que la investigación me lo demuestra. Cuando una monja denuncia a otra monja, ahí no hay nada de sororidad. Ahí hay otros elementos sociales, y si están en la misma comunidad y están denunciando a la Inquisición una monja a otra monja, cosa que le ocurrió a Santa Teresa, no me lo invento, es por eso, de Ávila, pues evidentemente ahí hay un conflicto. Soledad, bueno, como doctora catedrática, como montillana, el haber guiado, dirigido esta tesis a María Dolores, amigas también de mucho muy contenta, tiempo, sí, contenta, ¿no? Satisfecha, ¿no? Muy contenta, mucho. Yo sé que final, no se lo has puesto fácil, lo sé, porque lo he hablado muchas veces. Claro, el trabajo de ella era el mío también. Claro, exactamente. A ver, es que la maestra, o digamos la que está detrás, la que dirige, la tutora, la directora, se examina también. Claro. Yo no podía dejar cosas que no, y aún así había cosas que, bueno, todo es una negociación. Yo hubiera hecho de otra forma, hubiera dado una vueltecita más, hubiera incorporado alguna cosa, pero también tengo que dejarle su espacio a ella. Claro. Ahora, había líneas rojas que yo no podía pasar, líneas rojas. El material que me trajo hace 3 años era buenísimo, se le ha dado una vuelta como volver totalmente el calcetín del revés al derecho y viceversa, eso, totalmente, ¿no? Pero había una buenísima materia de base. Y claro que me siento satisfecha. Yo, mira, al final, cuando me jubile, lo que diré, creo que modestamente, honestamente, algo he contribuido. Pues claro. Sí, hoy sabemos más, eso es avanzar, eso es progresar, eso es aportar cosas. Y creo que sí, que eso es lo que por lo que me gusta y por lo que me pagan y por lo que quiero hacer. Sin presumir de nada, no, ya está, este es mi trabajo. Si ahora se va a hacer algo en la casa del Colegio de la Asunción, ya digamos yo he cumplido, ahora es ella la que tiene que empezar a volar y a sacarle también todo el jugo. Siempre que ella quiera me tendrá, pero ahora ella tiene que también organizar su trayectoria futura, y ella, bueno, trabajos sobre Guiomar y otras cosas que ha hecho con Inmaculada de sobra conocida, o sea que muy bien. Bueno, pues Soledad Gómez Navarro, muchas gracias gracias por compartir estos minutitos, pero bueno, es muy importante también conocer, ¿no?, esa visión, ¿no?, desde fuera, desde la universidad, de lo que significa estos trabajos tan intensos, con tantos años, ¿no?, dedicados a ello, ¿no? Que eso hay que valorarlo también. Muy bien. Hombre, ella ha logrado alcanzar eso, además una madurez, pero con una biología, cuando otras personas están haciendo otras cosas muy respetables. Claro. Pero eso es meritorio, como yo dije, si esto es un regalo a la universidad y a la investigación, es un regalo. Así es. Absolutamente. Muy bien. Pues muy bien. Soledad, muchísimas gracias.
¿vale? De nada, a ti como siempre, un abrazo. Gracias.